Esposo humilla a su mujer en un hotel, pero el recepcionista escucha todo y le da una lección. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. El coche negro de alta gama se detuvo en la entrada del imponente hotel, un edificio de arquitectura clásica con detalles dorados que reflejaban el lujo que prometía en cada rincón. Un botones se apresuró a abrir la puerta del pasajero, extendiendo la mano con cortesía para ayudar a la mujer a salir. Alicia tomó aire antes de aceptar la ayuda y descender con movimientos elegantes pero contenidos, como si temiera hacer algo que incomodara a su esposo. Martín, por su parte, ni siquiera esperó. Bajó con su típico aire de superioridad y echó un vistazo rápido al lugar con una expresión de leve desdén. Acomodó el cuello de su chaqueta de diseñador y ajustó su reloj de pulsera antes de mirar con desaprobación la fachada del hotel. Esperaba algo más impresionante, murmuró sin molestarse en disimular su desagrado. Alicia sintió cómo su estómago se contraía. Llevaba meses planeando aquella escapada para celebrar su aniversario de bodas, escogiendo cada detalle con esmero. Sabía que su matrimonio había cambiado, que la distancia entre ellos era cada vez más evidente, pero aún guardaba la esperanza de que unos días en un entorno diferente pudieran reavivar lo que un día los unió. El botones tomó su equipaje y los guió hasta la recepción, donde un joven recepcionista de cabello oscuro y expresión atenta les recibió con una sonrisa profesional. Bienvenidos al Hotel Velázquez. ¿A nombre de quién está la reserva? Alicia se adelantó un poco para responder, pero Martín fue más rápido. A nombre de Martín Ferrer, una suite con vista al mar. Espero que realmente la tenga, añadió, con un tono que oscilaba entre la desconfianza y la soberbia. El recepcionista, Javier, mantuvo su sonrisa impecable, aunque sus ojos no perdieron detalle de la escena. Mientras procesaba la reserva, notó la postura tensa de Alicia, su mirada huidiza y la manera en que mantenía las manos entrelazadas, como si se estuviera sujetando a sí misma para no derrumbarse. «Aquí está su llave, señor Ferrer», dijo, finalmente deslizándola sobre el mostrador de mármol. Martín la tomó sin siquiera agradecer y se giró hacia su esposa, observándola con un gesto crítico. «¿Por qué estás vestida así?», soltó de repente. Alicia parpadeó, sorprendida por la pregunta. «Pensé que te gustaba este vestido. Lo usaste en una cena el año pasado. ¿No pudiste encontrar algo más novedoso?», espetó, con una risa sarcástica. Javier fingió concentrarse en los papeles sobre su escritorio, pero su oído no perdió ni una sola palabra. «Vamos, muévete», agregó Martín con impaciencia, haciendo un gesto para que ella lo siguiera hacia el ascensor. Alicia sintió las miradas de algunos empleados sobre ella mientras avanzaba tras su esposo, con la cabeza gacha. Había esperado un inicio diferente para su aniversario, pero ya ni siquiera sabía por qué seguía sorprendida por su actitud. Una vez dentro del ascensor, la atmósfera se tornó aún más pesada. Martín revisaba su teléfono sin prestarle la menor atención mientras ella observaba su reflejo en el espejo del ascensor. Su imagen le devolvía una versión de sí misma que apenas reconocía. Ojeras disimuladas con maquillaje, labios pintados en un tono suave que contrastaba con la tristeza de sus ojos. Cuando llegaron a la suite, Martín abrió la puerta sin ceremonias y recorrió el lugar con la mirada crítica de un comprador que inspecciona un producto antes de decidir si vale la pena. «Podría ser peor», comentó mientras dejaba caer su maleta en el suelo. Alicia cerró la puerta con suavidad y dejó su bolso sobre una de las butacas, tratando de ignorar la sensación de vacío en su pecho. Se acercó a la terraza para contemplar la vista. El mar se extendía ante ella con su vaivén hipnótico. «Al menos la vista es hermosa», dijo en un intento de iniciar una conversación. Martín ni siquiera se molestó en responder.
Se quitó el saco y se sentó en el sofá, deslizando el dedo por la pantalla de su teléfono. ¿Quieres que pidamos algo para beber?, preguntó Alicia después de un momento. «Pide lo que quieras», respondió él sin levantar la vista. Alicia se mordió el labio inferior y respiró hondo antes de marcar el número del servicio a la habitación. Mientras esperaba que alguien atendiera la llamada, su esposo alzó la mirada para observarla con una expresión que mezclaba hastío y crítica. «Deberías esforzarte más», soltó de repente. Alicia se tensó. «¿A qué te refieres?». Martín sonrió de lado y se acomodó mejor en el sofá. «A que estás aburrida. Ya no eres la mujer que solías ser. Antes eras más interesante». Alicia sintió un nudo en la garganta. «Sigo siendo la misma». «No, no lo eres», respondió él con frialdad. «Has cambiado. Ya no me sorprendes. Y francamente, a veces me pregunto si valió la pena». El sonido de la operadora atendiendo la llamada la sacó de su aturdimiento. Trató de responder con voz firme, pero la vergüenza y la tristeza hacían temblar ligeramente su tono. «Buenas noches. Quisiera pedir una botella de vino tinto». «A la habitación, por favor». Colgó sin decir nada más y permaneció en silencio, con la vista fija en el suelo. Martín volvió a concentrarse en su teléfono, como si la conversación nunca hubiera sucedido. Alicia se dirigió al baño, con pasos lentos. Se miró nuevamente en el espejo, pero esta vez evitó sus propios ojos. No quería verse así, no quería enfrentarse a la realidad de lo que se había convertido su vida. Cerró los ojos por un instante, tratando de recuperar la compostura. Afuera, Martín seguía con su teléfono, ajeno a todo. Alicia sintió que una parte de ella, la parte que aún creía en el amor, se rompía un poco más. La noche había caído sobre la ciudad y el reflejo de las luces del hotel titilaba en las aguas del mar. En la suite, la atmósfera era densa, cargada de un silencio incómodo que solo se rompía con el sonido de los dedos de Martín deslizándose por la pantalla de su teléfono. Alicia estaba sentada en la butaca, con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre su regazo, intentando ignorar la tensión que flotaba en el aire. El plan original de esa noche había sido salir a cenar, celebrar el aniversario como solían hacer en los primeros años de matrimonio, con una velada elegante y tranquila. Alicia había esperado hasta el último momento que Martín le propusiera ir al restaurante del hotel, que le dedicara al menos un poco de su atención, pero la invitación nunca llegó. «Esto es inaceptable», soltó él de repente, con el ceño fruncido. «¿Cómo puede un hotel de esta categoría no tener un servicio de habitación decente?». Alicia parpadeó, saliendo de su ensimismamiento. «Podemos bajar al restaurante si quieres». Martín resopló con fastidio y se levantó del sofá con movimientos bruscos. «No voy a perder el tiempo rodeado de turistas y empleados incompetentes. Prefiero comer aquí, pero al parecer este hotel es incapaz de ofrecer un servicio decente». Alicia, anticipando una escena innecesaria, se apresuró a levantarse. «Déjame llamar a recepción, yo me encargo». Martín la miró con escepticismo antes de encogerse de hombros y volver a hundirse en el sofá. «Al menos sirve para algo». Alicia sintió el golpe de sus palabras, pero no reaccionó. Tomó el teléfono y marcó el número del servicio a la habitación, esperando pacientemente mientras el tono de espera sonaba en la línea. «Servicio a la habitación», habla Javier. «¿En qué puedo ayudarla?». El tono profesional y calmado de Javier llegó al otro lado de la línea y por alguna razón Alicia sintió una especie de alivio. «Buenas noches. Quisiera pedir una cena para dos a la habitación. Algo ligero, tal vez una ensalada y un filete de carne». «Por supuesto, señora. Lo enviaremos en unos minutos». Alicia murmuró un agradecimiento y colgó, girándose hacia Martín con una sonrisa tensa. «La comida llegará pronto».
Espero que no tarden una eternidad, murmuró él sin mirarla. Aunque con la pésima organización de este lugar no me sorprendería. Alicia decidió no responder. Caminó hacia la terraza y se apoyó en la baranda, dejando que la brisa marina le acariciara el rostro. Desde allí podía ver la piscina iluminada y el bar del hotel, donde varias parejas disfrutaban de la noche con copas de vino en la mano. Un golpe seco en la puerta interrumpió su ensimismamiento. «Servicio de habitación», anunció una voz al otro lado. Alicia se apresuró a abrir la puerta y al hacerlo se encontró con Javier, sosteniendo una bandeja con la comida. Su expresión seguía siendo tan profesional como siempre, pero había una chispa de reconocimiento en su mirada cuando sus ojos se encontraron con los de ella. «Aquí tiene, señora». «Gracias, Javier», respondió con voz suave. Justo cuando Alicia estaba a punto de recibir la bandeja, Martín apareció detrás de ella con su típica expresión de impaciencia. «¿Era tan difícil traer la comida a tiempo?», preguntó con su tono condescendiente. «Parece que en este hotel todo funciona a media máquina». Javier, impasible, simplemente asintió. «Lamentamos cualquier inconveniente, señor». Martín tomó la bandeja sin siquiera agradecer y la dejó sobre la mesa de la suite. Luego, al ver a Javier aún en la puerta, le dedicó una mirada evaluadora. «Puedes irte», ordenó con un gesto de la mano, como si el recepcionista fuera un sirviente, más en su mundo de arrogancia. Javier inclinó levemente la cabeza y se retiró sin decir nada. Sin embargo, mientras la puerta se cerraba, sus oídos captaron algo que lo hizo detenerse a medio pasillo. «Mira esto, Alicia». La voz de Martín era cortante, casi divertida. «¿Realmente creíste que una cena cambiaría algo?». Javier, sin proponérselo, se quedó junto a la puerta. No era la primera vez que veía huéspedes tratar mal a sus parejas, pero algo en la voz de Martín, en la carga de veneno que llevaba, le hizo quedarse inmóvil, escuchando. «No entiendo a qué te refieres», respondió Alicia con voz baja. «¿A que sigues creyendo que esto es un matrimonio?», se burló él, «como si aún tuvieras algo de lo que presumir». Hubo un silencio tenso. «Martín, estamos aquí para celebrar nuestro aniversario». «¿Celebrar qué?», soltó una risa seca. «Alicia, ¿no has notado cómo te has dejado estar? Te miras en el espejo últimamente. Ya no eres la mujer que conocí». Javier sintió un peso en el pecho. «Claro que he cambiado», respondió ella, con un matiz de tristeza en la voz. «El tiempo pasa para todos». «Pero algunas mujeres saben envejecer con gracia», dijo él, con un tono casi despreocupado. «Tú solo pareces apagada, sin chispa. No sé cómo no te das cuenta». Hubo otro silencio, uno aún más largo que el anterior. Javier sintió una mezcla de indignación y compasión. No era solo lo que Martín decía, sino cómo lo decía. Frío, despectivo, como si hablara de un objeto defectuoso que ya no le servía. «Deberías estar agradecida de que sigo aquí», continuó Martín. «Hay hombres que habrían dejado a sus esposas por mucho menos». Javier cerró los ojos un instante. Su mandíbula se tensó y sus manos se cerraron en puños. Por dentro, algo le decía que no podía quedarse de brazos cruzados. El amanecer pintaba el cielo con tonos cálidos cuando Alicia abrió los ojos en la suite del hotel. El espacio estaba en penumbra, apenas iluminado por los primeros destellos de luz que se filtraban por la cortina entreabierta. Giró la cabeza y vio a Martín aún dormido, su expresión relajada, libre del desprecio con el que la había mirado la noche anterior. Se levantó con cuidado, como si temiera despertarlo y desencadenar una nueva ola de comentarios hirientes. Se vistió con un vestido ligero y cómodo, recogió su bolso y salió de la habitación sin hacer ruido. No tenía un plan en mente, solo quería estar lejos de aquel ambiente sofocante, aunque fuera por unas horas.
Cuando llegó al restaurante del hotel, el lugar estaba tranquilo. Apenas unas pocas personas ocupaban las mesas elegantes, disfrutando de su desayuno en un silencio apacible. Alicia tomó asiento junto a una de las ventanas que daban al jardín y pidió un café con leche y una tostada. Mientras removía lentamente el azúcar en su taza, sintió una presencia cerca de su mesa. Levantó la vista y se encontró con Javier, el recepcionista. «Buenos días, señora», dijo con su tono amable de siempre. «¿Cómo está disfrutando su estancia en el hotel?» Alicia forzó una sonrisa. «Es un lugar hermoso», respondió, sin responder realmente a la pregunta. Javier asintió con un gesto comprensivo y miró la mesa vacía frente a ella. «¿Le gustaría que le trajera un periódico o algo más?» Alicia negó con la cabeza y tomó un sorbo de café. «Estoy bien, gracias». Hubo un breve silencio, pero no fue incómodo. Javier parecía medir sus palabras, como si eligiera con cuidado la manera en que quería continuar. «Si necesita algo, cualquier cosa, no dude en pedirlo», dijo finalmente. Alicia sintió que el significado detrás de sus palabras iba más allá de la hospitalidad de un empleado del hotel. Le sostuvo la mirada por un instante y asintió, con suavidad. «Lo tendré en cuenta». Javier inclinó levemente la cabeza y se alejó, dejándola con sus pensamientos. Más tarde, cuando regresó a la recepción para continuar con su jornada, Javier no pudo sacarse de la cabeza la imagen de Alicia sentada sola, con su sonrisa frágil y sus ojos llenos de algo que se parecía demasiado a la resignación. Había visto muchos huéspedes pasar por aquel hotel, parejas felices, familias bulliciosas, ejecutivos arrogantes como Martín, pero pocas veces había sentido la necesidad de intervenir en la vida de alguien. Mientras organizaba unos documentos, detrás del mostrador, su jefe, el señor Velasco, apareció en el vestíbulo. Era un hombre de edad madura, de mirada sagaz y una presencia imponente, aunque su carácter era afable con aquellos que se ganaban su respeto. Javier aprovechó la oportunidad. «Señor Velasco, ¿puedo hacerle una consulta?» Velasco lo miró con curiosidad y asintió. «Por supuesto, dime». Javier eligió sus palabras con cautela. «Entre nuestros huéspedes actuales hay una señora llamada Alicia Ferrer». Velasco frunció el ceño ligeramente, como si el nombre le resultara familiar. «¿Alicia Ferrer?» «Sí, está hospedada con su esposo Martín Ferrer». El rostro de Velasco cambió sutilmente y Javier supo de inmediato que había tocado un punto clave. «¿Alicia es hija de los Montalvo?» «Creo que sí, señor», respondió Javier, sintiendo que había dado con algo importante. Velasco cruzó los brazos, pensativo. «Conozco a su familia desde hace años. Su padre fue un hombre de negocios muy respetado. Alicia era una niña cuando la vi por última vez. No tenía idea de que estaba casada con Ferrer». Javier se debatió por un momento sobre si debía decir algo más. Finalmente, optó por un comentario sutil. «No sé si ella está pasando por un buen momento, señor». Velasco lo miró fijamente. «¿A qué te refieres?» Javier no tenía pruebas concretas, solo intuiciones, miradas fugaces, frases escuchadas detrás de una puerta. Pero si alguien en ese hotel podía hacer algo por Alicia, era Velasco. «Solo diré que, en estos días, me ha parecido que necesita un aliado», dijo con cautela. Velasco asintió lentamente, comprendiendo la indirecta. «Voy a encargarme de eso». Javier sintió un ligero alivio. Sabía que Velasco era un hombre de palabra. Mientras tanto, en la suite, Martín despertaba con el sonido de su teléfono vibrando en la mesa de noche. Se frotó los ojos y contestó con la voz aún áspera por el sueño. «¿Sí?» «Martín, tenemos una reunión con los inversionistas. En 1 hora», anunció la voz del otro lado de la línea. «¿Estás listo?» Martín suspiró mirando la cama vacía a su lado.
Sí, estaré allí. Se levantó y fue directamente a la ducha, sin preguntarse siquiera dónde estaba su esposa. Alicia pasó el resto de la mañana caminando por los pasillos del hotel, sin un destino en particular. Había algo liberador en moverse sin el peso de la presencia de Martín. Cuando se cruzaba con algún empleado, estos la saludaban con cortesía y ella respondía con una sonrisa educada, aunque distante. Fue en una de esas caminatas cuando vio al señor Velasco en el vestíbulo. No esperaba que la reconociera, pero cuando sus ojos se encontraron, él sonrió con calidez. Alicia Montalvo, ha pasado mucho tiempo. Ella parpadeó, sorprendida, y luego sonrió con una mezcla de nostalgia y curiosidad. Señor Velasco, no esperaba verlo aquí. Este hotel es mi hogar, respondió él con un tono jovial. Me alegra verte después de tantos años. Alicia sintió una extraña sensación de alivio al hablar con alguien que no la veía solo como la esposa de Martín. Tal vez podamos ponernos al día esta noche. Tengo un pequeño evento privado y me encantaría que asistieras, sugirió Velasco. Alicia dudó por un momento, pero algo dentro de ella le decía que debía aceptar. Sería un honor. Velasco sonrió y asintió. Entonces te espero. Alicia se despidió y siguió su camino, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, tenía una elección propia. Alicia pasó el resto del día en una especie de trance silencioso, perdida en pensamientos que iban y venían sin orden. Después de su encuentro con el señor Velasco, algo dentro de ella se había removido, una sensación tenue pero persistente de que quizás aún quedaba una parte de sí misma que no estaba completamente perdida. Caminó sin rumbo por el hotel, evitando regresar a la suite, donde Martín probablemente la recibiría con indiferencia, o peor aún, con alguna nueva crítica. Al regresar a su habitación, encontró sobre la mesa un sobre de papel grueso con su nombre escrito en una caligrafía elegante. Lo tomó con cuidado, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda antes de abrirlo. Querida Alicia, sería un honor contar con tu presencia en una cena privada esta noche en la suite presidencial. Espero que puedas acompañarnos. H. Velasco. Leyó las palabras 2 veces, casi incrédula. Desde que se había casado con Martín, su vida social se había limitado a ser la esposa silenciosa en eventos donde él brillaba y ella solo existía en la periferia. El hecho de que alguien la invitara no como un apéndice de su esposo, sino como Alicia, la llenó de una emoción inesperada. Pero la duda llegó de inmediato. ¿Y si Martín se enteraba? ¿Y si hacía una escena? Siempre había evitado provocarlo, esquivando confrontaciones que sabía que no podía ganar. Sin embargo, algo dentro de ella, algo que llevaba años dormido, se resistía a dejar pasar la oportunidad. Miró su reflejo en el espejo. Por un momento, imaginó la versión de sí misma que solía ser antes de que su matrimonio la convirtiera en una sombra. La Alicia que sonreía sin miedo. Tomó aire, iba a ir. Mientras tanto, Martín seguía inmerso en sus asuntos, ocupado en llamadas y mensajes de negocios. No había notado la ausencia de Alicia en la suite, ni se había molestado en preguntar dónde estaba. Cuando la tarde comenzó a caer, decidió que era momento de bajar a cenar. Se vistió con una camisa impecablemente planchada y su chaqueta favorita. Frente al espejo, se examinó con satisfacción, acomodándose el cabello con las manos. Había sido un día productivo para él, varias negociaciones cerradas, y ahora le esperaba una cena tranquila. No había pensado en Alicia en todo el día, y asumió que ella permanecería en la habitación, como siempre hacía cuando se sentía ofendida. Sabía que después de la discusión de la noche anterior, su esposa probablemente estaría sumida en su silencio habitual, quizás hojeando un libro o mirando por la ventana con su expresión melancólica.
bajó al restaurante con aire confiado. Los empleados lo saludaron con cortesía, pero esta vez notó algo diferente en sus miradas. No era la reverencia a la que estaba acostumbrado, sino algo más neutral, casi indiferente. Frunció levemente el ceño, pero no dijo nada. Se dirigió al bar primero, pidiendo una copa de vino mientras esperaba su mesa. Fue entonces cuando, al girarse, sus ojos captaron algo que lo dejó completamente desconcertado. En el centro del salón principal, en una mesa elegante, rodeada de personas influyentes, estaba Alicia. No la reconoció de inmediato, no porque su rostro hubiera cambiado, sino porque la expresión que llevaba era algo que no veía en ella desde hacía años. Estaba sonriendo, no la sonrisa forzada que usaba en los eventos de negocios a los que él la arrastraba, sino una sonrisa auténtica, serena, acompañada de una luz en los ojos que creía extinguida. Llevaba un vestido de color profundo que abrazaba su figura con elegancia, el cabello recogido en un moño suelto que dejaba ver su cuello con delicadeza. Sus gestos eran seguros, su postura erguida, y su risa se entremezclaba con las conversaciones de aquellos que la rodeaban. Martín sintió una punzada de irritación, seguida de algo que no supo identificar al principio. Una sensación de pérdida. Velasco estaba sentado junto a ella, conversando con naturalidad, como si la conociera. De toda la vida había otras personas en la mesa, hombres y mujeres de negocios que Martín reconocía vagamente. Su mandíbula se tensó. Alicia no solo estaba ahí, no solo se veía deslumbrante, se veía libre. Y lo más perturbador de todo fue que, por primera vez en años, él no formaba parte de su mundo. Martín sintió un ardor inesperado en la garganta cuando vio a Alicia en esa mesa, rodeada de personas influyentes, conversando con soltura y sin el menor rastro de la mujer sumisa que él conocía. Era como si, en un solo instante, se hubiera dado cuenta de que la persona que tenía frente a él no era la misma que había dejado en la suite esa mañana. Algo dentro de él rugió de indignación. No podía ser. Alicia siempre había sido discreta, siempre lo había esperado, siempre lo había seguido. No importaba cuántas veces la ignorara o la humillara con sus comentarios mordaces, ella siempre estaba allí, presente en su sombra, aceptando su rol con resignación. Pero ahora era diferente. Martín dejó su copa de vino en la barra con más fuerza de la necesaria y se encaminó hacia la mesa, decidido a recuperar el control de la situación. Sin embargo, apenas dio unos pasos, alguien se interpuso en su camino. Era Javier. El recepcionista tenía la misma expresión serena de siempre, pero sus ojos estaban fijos en él con una calma que escondía una firmeza inquebrantable. Su mano sostenía un sobre pequeño. «Señor Ferrer», dijo con voz tranquila sin atisbo de duda, «este mensaje es para usted». Martín arqueó una ceja irritado. «¿Qué demonios es esto?», preguntó con impaciencia, mientras arrebataba el sobre de la mano de Javier. Lo abrió con un movimiento brusco y desenrolló la nota. Su mirada recorrió las palabras escritas con la caligrafía impecable de Velasco. «El respeto es un lujo que todos merecen, y aquellos que no saben darlo no son bienvenidos aquí». Martín sintió cómo un calor furioso le subía al rostro. «¿Qué significa esto?», preguntó con la mandíbula apretada, alzando la vista para buscar a Velasco entre los presentes. El empresario seguía conversando con Alicia y los demás, sin siquiera mirarlo. Martín sintió una punzada de humillación. Él, Martín Ferrer, acostumbrado a que lo recibieran con deferencia, estaba siendo rechazado como si fuera un cualquiera. Miró nuevamente a Javier, esperando que el hombre reculara ante su mirada severa, pero el recepcionista no se movió. Se mantuvo en su sitio, imperturbable. «Si tiene alguna duda, señor»,
Puede hablar con el dueño del hotel, dijo Javier con cortesía. Pero dudo que él tenga algo más que añadir. Martín sintió los músculos tensarse de rabia. Durante años había sido él quien ponía las reglas, quien decidía cómo y cuándo las cosas se hacían. Estaba acostumbrado a la sumisión, a que la gente evitara mirarlo a los ojos, a que hicieran lo que él decía sin cuestionarlo. Pero en ese momento, frente a ese empleado de hotel que no mostraba el más mínimo miedo, se sintió como si el suelo se hundiera bajo sus pies. Volvió la mirada hacia Alicia, esperando que ella al menos reaccionara, que su presencia provocara en ella lo mismo que siempre había provocado: duda, incomodidad, una necesidad automática de calmarlo para evitar una confrontación, pero no, ella ni siquiera lo había visto. Alicia seguía inmersa en su conversación con Velasco y los demás, con una copa de vino en la mano y una sonrisa serena en los labios. Su postura era relajada, segura, como si nada de lo que estuviera pasando en ese momento pudiera tocarla. Martín esperó. Esperó que ella alzara la vista y lo viera. Esperó que al menos mostrara una mínima señal de que su presencia significaba algo. Pero el momento no llegó. Alicia ya no lo veía. Martín sintió una opresión en el pecho que no podía identificar. No era solo rabia, era algo más profundo, algo que lo inquietaba porque no lo reconocía del todo. Por primera vez era irrelevante para ella. Y eso, de todas las cosas que había esperado esa noche, era la única que no estaba preparado para enfrentar. Martín sentía que su propio cuerpo estaba hecho de plomo. Sus manos estaban tensas, su respiración contenida. No podía aceptar lo que estaba viendo. No podía aceptar lo que estaba sintiendo. Alicia, la misma mujer que durante años había sido su sombra, su fiel y sumisa esposa, ahora se comportaba como si él no existiera. No podía dejar que eso pasara. No podía permitir que la situación escapara de su control. Con pasos decididos, cruzó la sala del restaurante, ignorando las miradas curiosas de algunos comensales. Su mente estaba fija en un solo objetivo: restaurar el orden. Él hablaba, ella escuchaba, él decidía, ella obedecía. Así había sido siempre, así debía seguir siendo. Cuando llegó junto a la mesa, la conversación se detuvo de inmediato. Algunos invitados levantaron la vista con discreción, mientras Velasco entrecerraba los ojos, evaluándolo con una mirada calculadora. Pero Martín no se dirigió a nadie más. Su objetivo estaba claro. «Alicia, levántate», ordenó con voz firme. Alicia, que hasta ese momento seguía charlando tranquilamente, giró el rostro hacia él. Su expresión no mostraba sorpresa, ni miedo, ni siquiera molestia. Lo miró con calma, como si lo viera por primera vez bajo una luz diferente. «Vamos, nos vamos ahora», insistió, intentando recuperar la autoridad en su voz. Pero algo era diferente. Se dio cuenta demasiado tarde de que su tono ya no tenía el efecto que solía tener sobre ella. Alicia se tomó un segundo para tomar aire y entonces, con una serenidad inquebrantable, se puso de pie. No se apresuró, no titubeó. Movió la silla con delicadeza y lo enfrentó. Martín sintió una inquietud creciente, como si la mujer frente a él no fuera la misma que había conocido por años. «No, no me voy contigo», dijo ella con firmeza. Martín sintió un golpe en el pecho. Por primera vez en su vida, la voz de Alicia no tenía rastro de súplica, ni de temor, ni de resignación. «¿Perdón?», logró decir incrédulo. Alicia no bajó la mirada, no se encogió ante él, simplemente sostuvo su mirada con una convicción que lo descolocó. «He soportado demasiadas humillaciones», continuó ella. «Demasiados años esperando que cambiaras, que me miraras de otra manera, pero hoy lo entendí. No eres tú quien debe cambiar, soy yo».
Martín sintió que el aire en la sala se volvía más pesado. No podía ser real. Alicia siempre había sido dócil. Siempre había sido la mujer que lo esperaba en silencio, la que soportaba todo con la esperanza de que él le diera unas migajas de afecto. Pero ahora, esa misma mujer le estaba hablando con una voz que él nunca había escuchado antes. Y entonces lo vio. El brillo en sus ojos no era rabia, no era tristeza, era determinación. Ella no estaba actuando por impulso, no era un capricho ni una escena para castigarlo, era una decisión que ya estaba tomada. El salón se sumió en un silencio expectante. Algunos invitados se miraban de reojo, otros parecían contener la respiración. Velasco observaba la escena con expresión neutra, pero con un evidente interés. Martín sintió una urgencia desesperada por recuperar el control. «No digas tonterías», dijo con tono autoritario. «No vas a hacer una escena aquí, nos vamos». Pero Alicia ya no lo escuchaba. En un gesto silencioso, llevó una mano a su anillo de bodas y comenzó a girarlo lentamente, deslizándolo por su dedo. Martín sintió cómo su garganta se secaba. No, no puede ser. La alianza de matrimonio se desprendió de su piel con facilidad, como si su presencia nunca hubiera dejado una marca real. Alicia la sostuvo por un momento entre sus dedos, observándola con una mezcla de nostalgia y determinación. Y entonces, con una tranquilidad absoluta, la dejó sobre la mesa. El pequeño objeto dorado cayó sobre el mantel con un sonido apenas audible, pero para Martín fue como el estruendo de un trueno. El tiempo pareció detenerse. Martín sintió que el mundo se volvía irreal. El suelo bajo sus pies ya no era firme. Su respiración se tornó irregular. Nunca, en todos los años que habían estado juntos, había imaginado este escenario. Siempre creyó que Alicia estaría allí. Siempre asumió que su presencia en su vida era un hecho inmutable. Pero ahora, ella estaba tomando la única decisión que él nunca pensó que tomaría. No estaba pidiéndole permiso. No estaba esperando su aprobación. Simplemente se estaba yendo. Velasco tomó la palabra con suavidad, pero con una autoridad que resonó en la sala. «Creo que la señora ha sido clara». Martín sintió que su sangre hervía, pero no podía hacer nada. No allí, no rodeado de esas personas, no con Alicia mirándolo con esa calma impenetrable, no con la verdad aplastante cayendo sobre él como un peso insoportable. Por primera vez en su vida se dio cuenta de que no tenía ningún poder sobre ella. El silencio se instaló en el salón como un velo denso e inquebrantable. Martín sentía el peso de las miradas sobre él, pero no podía apartar la vista de la pequeña alianza que descansaba sobre el mantel. Aquel anillo, un objeto insignificante, en tamaño, ahora parecía más pesado que todo el aire de la habitación. Su pecho subía y bajaba con respiraciones contenidas mientras intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. Esto no podía estar pasando. Alicia no podía simplemente decidir marcharse. No así. No en un acto tan simple y definitivo como quitarse el anillo y dejarlo sobre la mesa. Durante años, ella había sido la esposa perfecta en su rol discreto, la mujer que soportaba en silencio, que cedía, que siempre encontraba una excusa para sus desplantes. Pero esta vez, ella no había bajado la cabeza. Con su mandíbula tensa, Martín levantó la vista y fijó sus ojos en ella. Alicia seguía de pie, mirándolo con una serenidad que le resultaba insoportablemente desconcertante. No había rabia en su expresión, ni siquiera dolor, solo una resolución absoluta, inquebrantable. Él no podía permitirlo. No podía dejar que todo terminara así, con ella creyendo que tenía el control. «Estás siendo impulsiva, Alicia», dijo, con un tono calculado para sonar racional, incluso comprensivo. «No tienes por qué hacer esto aquí, frente a todos. Hablemos en privado». Esperó que ella dudara,
que su voz la hiciera vacilar como tantas veces antes, pero Alicia solo sonrió, una sonrisa leve, tranquila, una sonrisa que lo desarmó por completo. «No, Martín», dijo con una suavidad que le heló la sangre. «No estoy siendo impulsiva. Estoy siendo, por primera vez en mi vida, consciente de mi propio valor». Las palabras lo golpearon como un puño cerrado en el estómago. Se sintió humillado, pero más que eso, se sintió indefenso. Era como si, en cuestión de minutos, su mundo se hubiera dado la vuelta por completo, dejándolo en un vacío del que no sabía cómo escapar. Alicia desvió la mirada hacia Velasco, quien asintió con cortesía antes de volverse hacia Javier. «Acompañemos a la señora». Martín sintió un nudo de furia en la garganta al ver cómo Velasco y Javier se colocaban a ambos lados de Alicia como si fueran sus guardianes personales. «Alicia, no seas ridícula», insistió dando un paso hacia ella. «No puedes irte así». Ella no respondió. Ni siquiera hizo un esfuerzo por mirarlo de nuevo. Sin apurarse, sin vacilar, Alicia caminó hacia la salida del restaurante, con Velasco y Javier escoltándola, dejando tras de sí un silencio cargado de significado. Martín quiso moverse, quiso hacer algo, decir algo, cualquier cosa para detenerla, pero sus pies no respondieron, todo su cuerpo estaba paralizado. Algo dentro de él sabía que sin importar lo que dijera, sin importar lo que intentara, ya era demasiado tarde. Se quedó allí, inmóvil, mientras veía cómo ella desaparecía por la puerta. Alicia no miró atrás ni una sola vez. El sonido del restaurante volvió lentamente, como si el mundo recuperara su ritmo después de un terremoto. La gente comenzó a hablar en susurros. Algunos echaban miradas furtivas hacia la mesa de Martín, pero nadie se atrevía a decir una palabra en voz alta. Martín se dejó caer en la silla, con la mirada fija en la alianza sobre la mesa. El anillo que representaba una vida juntos, una historia que él había dado por sentada y que ahora se desmoronaba en el tiempo que tarda una mujer en tomar una decisión. Se pasó las manos por el rostro, tratando de calmar el ardor en sus sienes. Por primera vez en su vida, comprendió lo que era perder sin remedio. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de la suite, proyectando sombras suaves en las paredes. Martín despertó lentamente, con una pesadez inusual en el cuerpo. Tardó unos segundos en ubicarse en la realidad, su mente aún atrapada en la nebulosa del sueño. Estiró la mano hacia el otro lado de la cama, esperando encontrar el calor familiar de Alicia, pero solo sintió el frío de las sábanas vacías. Abrió los ojos de golpe. El espacio junto a él estaba intacto, como si nadie hubiera dormido allí. Se incorporó en la cama con una extraña sensación de inquietud y miró alrededor de la habitación. La maleta de Alicia no estaba. Su ropa no estaba. Se levantó de un salto, atravesando la suite con el ceño fruncido. Abrió el armario, pero estaba vacío. Fue al baño, pero tampoco encontró rastros de ella. En la cómoda, donde solía dejar sus cosas, solo quedaba una nota doblada con su nombre escrito con la caligrafía ordenada de Alicia. Sintió un nudo en el estómago mientras la abría. «Martín, no hay más palabras que decir. Esta vez me fui sin mirar atrás». No había recriminaciones. No había explicaciones. Solo una afirmación simple y definitiva. Martín cerró los ojos y dejó caer la nota sobre la mesa. Se pasó una mano por el rostro y sintió que algo se rompía dentro de él. No de rabia, no de orgullo herido, algo más profundo. Durante años había dado por sentado que Alicia siempre estaría allí. No importaba cuánto la ignorara, cuántas veces la minimizara con sus comentarios hirientes, cuántas noches la dejara en segundo plano mientras él vivía su vida. Siempre había asumido que ella seguiría esperando, que nunca cruzaría la línea que ahora
Finalmente, había cruzado. Se dejó caer en una silla, mirando el suelo sin verlo realmente. Por primera vez en su vida, la soledad no era un momento pasajero, no era una pausa antes de otra reunión, otro viaje de negocios, otra cena con gente que solo lo respetaba por su dinero. Esta soledad era real. Se duchó con movimientos mecánicos, se vistió con una elegancia automática y bajó al lobby del hotel. Caminó hasta la recepción con la intención de hacer el checkout, pero cuando llegó al mostrador se encontró con Javier. El recepcionista le devolvió la mirada con una expresión neutra. No había servilismo, ni miedo, ni siquiera el desdén que Martín habría preferido, solo una calma absoluta. «Señor Ferrer», saludó con cortesía, pero sin la más mínima deferencia. «¿Desea procesar su salida?» Martín asintió en silencio. Javier tecleó en la computadora, sin hacer ningún comentario adicional. Martín se dio cuenta de repente de lo que significaba estar solo. Durante toda su vida había sido el hombre poderoso, el hombre que hacía que los demás inclinaran la cabeza con su mera presencia. Pero en ese momento, sin Alicia a su lado, sin su rol de esposo para definirlo, no era más que otro huésped en un hotel de lujo, un hombre cualquiera. Firmó los papeles con rapidez y tomó su tarjeta de crédito para pagar la cuenta. Cuando Javier le entregó el recibo final, Martín lo miró por un segundo, esperando que el recepcionista dijera algo más. Pero no lo hizo, no había nada más que decir. Caminó lentamente hacia el restaurante del hotel y tomó asiento en una mesa junto a la ventana. El lugar ya no estaba lleno de gente importante ni de conversaciones que él pudiera usar a su favor. Ahora solo era un espacio silencioso donde los empleados pasaban de un lado a otro sin prestarle demasiada atención. Pidió un vino, sin siquiera revisar la carta. Cuando la copa llegó, la sostuvo entre los dedos y la giró levemente, viendo cómo el líquido rojo reflejaba la luz del sol. Fue entonces cuando vio su reflejo en la superficie del vino. Por primera vez, no se vio a sí mismo como el hombre que creía ser. No vio al empresario exitoso, ni al marido que imponía su presencia, ni al hombre que siempre tenía el control. Vio a alguien más, alguien perdido, alguien que nunca se había detenido a mirar a los demás de verdad, que había confundido el miedo con el respeto, la obediencia con el amor, la presencia de una mujer con su posesión. Por primera vez, entendió que el verdadero poder no estaba en el dinero, ni en los contactos, ni en las miradas de admiración de los demás. El verdadero poder era el respeto que uno se ganaba, y él lo había perdido. Bebió un sorbo de su vino en silencio, mientras el mundo a su alrededor seguía su curso, indiferente a su existencia. La vida es un reflejo de las elecciones que hacemos, de las palabras que decimos y más aún de las que dejamos de decir. La historia de Martín y Alicia no es solo la historia de un matrimonio fallido, es la historia de lo que sucede cuando el respeto se da por sentado, cuando el amor se transforma en costumbre y cuando la indiferencia se instala donde antes había admiración. Es una advertencia silenciosa de que nadie permanece para siempre en un lugar donde no se siente valorado. Durante años, Martín creyó que su posición en la vida le otorgaba poder, que su éxito empresarial lo definía como un hombre fuerte, inquebrantable. Para él, el respeto era algo que se imponía, no algo que se ganaba. Creció convencido de que la admiración de los demás se compraba con dinero, con influencia, con la capacidad de estar siempre un paso por delante. Y en ese afán de alimentar su ego, dejó de ver lo esencial, a la mujer que caminaba a su lado, a la persona que había estado ahí, siempre esperando, siempre soportando, siempre creyendo que en algún momento él volvería a mirarla con los
ojos de antes, pero el respeto y el amor no son constantes, inamovibles, son dinámicos, frágiles, requieren cuidado, se desgastan con cada palabra hiriente, con cada gesto de desprecio, con cada ocasión en que una persona es tratada como una sombra en la vida de alguien más. Alicia comprendió, quizá demasiado tarde, que su amor por Martín había sido, en muchos momentos, una batalla solitaria, que ella había dado sin recibir, había esperado sin respuesta, había luchado por un espacio en una vida donde era vista pero no realmente mirada. Y cuando la comprensión llegó con fuerza, con la certeza de que seguir allí no era una opción. Lo que Martín nunca entendió es que nadie puede sostenerse sobre la idea de que el otro siempre estará presente. El amor, cuando no, es correspondido con respeto, cuando es subestimado, cuando es tratado como un derecho en lugar de un privilegio, deja de ser un hogar y se convierte en una jaula. Y cuando alguien encuentra la llave de esa jaula, no hay forma de hacer que regrese. Alicia no dejó a Martín con ira. No hubo gritos, no hubo reproches, no hubo venganza. Su despedida fue silenciosa pero definitiva, con la dignidad de alguien que finalmente entendió su propio valor. Y es ahí donde radica la verdadera lección de esta historia. El poder no está en imponer nuestra voluntad sobre los demás, sino en el impacto que dejamos en sus corazones. Martín lo comprendió demasiado tarde. Se quedó solo en una habitación de hotel, mirando la alianza sobre la mesa, enfrentando por primera vez el vacío que él mismo había construido con su indiferencia. Y cuando bajó al lobby, cuando Javier lo miró, sin la deferencia que él creía merecer, cuando se dio cuenta de que sin Alicia a su lado no era más que otro hombre sin rostro en un hotel lleno de extraños, entendió lo que realmente significa la soledad. El respeto no se exige, se gana. Se cultiva en los pequeños detalles, en las palabras elegidas con cuidado, en la forma en que tratamos a aquellos que nos aman. Es la base de todo vínculo real, de toda relación que aspira a ser duradera. Sin respeto, el amor no florece. Se marchita lentamente hasta desaparecer por completo. ¿Cuántas veces en la vida damos por sentado a quienes nos rodean? ¿Cuántas veces creemos que una disculpa tardía bastará para reparar el daño? ¿Cuántas veces ignoramos las señales de que alguien ya está a punto de marcharse, convencidos de que nunca lo hará? Alicia no se fue de un día para otro. Se fue en cada comentario cruel de Martín. Se fue en cada mirada de desprecio. Se fue en cada noche en la que él prefirió su teléfono en lugar de una conversación con ella. Se fue en cada momento en que él la hizo sentir como un adorno en su vida en vez de una compañera. El final de esta historia no es solo el final de un matrimonio. Es la caída de un hombre que creyó que lo tenía todo, solo para descubrir que en realidad no tenía nada. Porque no hay éxito que valga la pena si al final del día no hay nadie a quien mirar a los ojos con sinceridad. No hay poder real en el dinero cuando la gente a tu alrededor solo está por conveniencia. No hay satisfacción en la soberbia cuando, al enfrentarte a tu propio reflejo, lo único que ves es vacío. La lección más dura que Martín tuvo que aprender es que el amor no es incondicional cuando no se cuida. Que las personas, por más que amen, por más que esperen, por más que intenten, eventualmente se cansan. Y cuando lo hacen, no hay discurso que las haga regresar. Alicia se fue con la cabeza en alto porque entendió que su felicidad no dependía de nadie más, que merecía ser vista, respetada, valorada, que su vida no estaba destinada a ser una extensión de la de alguien más, sino una historia propia. Y Martín, por primera vez, tuvo que enfrentarse a la única verdad que nunca quiso aceptar.
Él no era intocable, no era indispensable, no era alguien por quien Alicia estuviera dispuesta a seguir perdiéndose a sí misma. El respeto es el verdadero lujo de la vida. No se compra, no se exige, no se impone. Se construye con cada acción, con cada palabra, con cada gesto. Y cuando se pierde, cuando se quiebra, no hay forma de recuperarlo. No esperemos a perderlo todo para darnos cuenta de lo que realmente importa. Porque cuando el silencio se instala y la soledad es lo único que queda, ya no hay marcha atrás. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.